La sala de reuniones del condominio estaba tan silenciosa que podía escuchar mi propio corazón. 200 vecinos me miraban, algunos con compasión, otros con desprecio. Pero la mirada de Patricia, mi vecina del departamento 403, era puro veneno. Acababa de gritar frente a todos que yo era una amenaza para el edificio, que debía ser expulsado inmediatamente, que mi presencia ponía en riesgo a las familias. Sus palabras todavía resonaban en las paredes cuando el administrador, don Carlos, se puso de pie. Yo esperaba que callara, que pidiera orden, que dijera algo neutral como siempre hacía, pero lo que salió de su boca cambió todo, absolutamente todo. 3 meses antes, mi vida era tranquila. Trabajaba desde casa, poco. Saludaba a los vecinos con cortesía. Era el tipo invisible que nadie nota hasta que algo sale mal. Y salió mal. Todo comenzó una mañana de martes, cuando encontré una nota bajo mi puerta. Letras grandes, tinta roja, mensaje claro. Sabemos lo que hiciste. Esto no quedará así. No firmaba nadie. No explicaba nada. Solo esa amenaza flotando en el aire como humo tóxico. Al principio pensé que era una broma. Algún adolescente aburrido del edificio. Guardé la nota en un cajón y seguí mi rutina. Pero al día siguiente apareció otra. Y otra más al tercer día. Cada vez más específicas. Te vimos esa noche. La policía debería saber. El condominio no es lugar para gente como tú. Mi estómago se retorcía cada vez que abría la puerta. No entendía de qué hablaban. ¿Qué noche? ¿Qué había hecho? Empecé a dudar de mí mismo. ¿Había algo que olvidé? ¿Algún evento del que no me acordaba? La paranoia es un veneno silencioso. Come desde adentro. Hace cuestionar hasta tu propia memoria. Después, llegaron los rumores. Los vecinos dejaron de saludarme. Cuando entraba al elevador, la gente salía. Cuando caminaba por el pasillo, las conversaciones se detenían. Sentía sus miradas clavándose en mi espalda como agujas. Doña Marta, la señora del segundo piso que siempre me ofrecía tamales, cruzaba la calle cuando me veía. El portero evitaba mi mirada. Incluso los niños del edificio corrían cuando me acercaba. Me había convertido en un fantasma, en un monstruo invisible. Y ni siquiera sabía por qué. Una tarde, mientras revisaba mi correo en el lobby, escuché a Patricia hablando con otras vecinas. Su voz era alta, calculada para que yo escuchara. No me sorprendería que esté involucrado en cosas turbias. Ese tipo da mala espina. Los que viven solos siempre esconden algo. Las otras mujeres asentían. Una de ellas mencionó que debían hablar con el administrador. Otra sugirió llamar a la policía. Mi sangre hirvió. Quise confrontarlas, exigir explicaciones, pero algo me detuvo. Una voz interior me dijo, «Espera, necesitas saber más antes de actuar». Esa noche no pude dormir. Las notas, los rumores, la hostilidad creciente, todo apuntaba a que alguien estaba orquestando una campaña contra mí. ¿Pero quién? ¿Y por qué? No tenía enemigos, no debía dinero, no había discutido con nadie. Mi vida era tan simple que resultaba aburrida. Entonces pensé en Patricia. Ella era el centro de todo. Su voz era la más fuerte, sus acusaciones las más específicas, pero seguía sin entender el motivo. Éramos vecinos desde hacía 2 años. Nunca habíamos tenido conflictos. Apenas cruzábamos palabras más allá de saludos cordiales. ¿Qué había cambiado? La respuesta comenzó a revelarse la mañana que encontré la convocatoria. Una reunión extraordinaria del condominio. Orden del día. Situación de seguridad y convivencia. Casos especiales que requieren atención urgente. Mi nombre no aparecía escrito, pero todos sabíamos de quién hablaban. El papel temblaba en mis manos. Sentí miedo. Verdadero miedo. No del tipo que te hace correr, sino del que te paraliza. Del que te hace cuestionar si vale la pena luchar cuando todos ya te condenaron sin juicio. Antes de seguir, si te gustan estas historias del barrio, suscríbete al canal para no perderte ninguna. Pero déjame contarte cómo llegamos hasta ese momento en la sala de reuniones. Porque lo que pasó después, lo que el administrador reveló frente a todos, fue tan impactante
que algunos vecinos pidieron llamar a las autoridades, otros lloraron, y Patricia quedó tan expuesta que tuvo que abandonar el edificio esa misma noche. Pero para entender el final, necesitas conocer cada pieza de esta historia retorcida. Nuestro condominio se llama Residencial Los Cedros, un nombre bonito para un edificio que ha visto mejores días. 15 pisos de concreto pintado de beige, balcones con rejas oxidadas, pasillos que huelen a humedad y fritangas. No es lujoso, pero es hogar, al menos lo era para mí. Está ubicado en una zona transitada de la ciudad, rodeado de tiendas pequeñas, un mercado popular y una escuela primaria que llena las mañanas de gritos infantiles. El edificio tiene esa vibra de barrio mexicano auténtico, donde todos se conocen, se ayudan y también se meten en la vida del otro, para bien o para mal. Llegué hace 2 años después de un divorcio complicado. Necesitaba empezar de cero, un lugar donde nadie supiera mi pasado, donde pudiera reconstruirme en silencio. El departamento 308 era perfecto. Pequeño, luminoso, con vista a la calle principal. Me gustaba despertarme con el ruido del tráfico, el pregón de los vendedores ambulantes, la vida sucediendo allá abajo mientras yo me preparaba un café y comenzaba mi jornada de trabajo remoto. Diseñaba páginas web para empresas internacionales. Mi oficina era mi sala. Mi horario era flexible. Mi vida social casi inexistente. Los primeros meses fueron pacíficos. Conocí a algunos vecinos durante las reuniones mensuales del condominio. Don Carlos, el administrador, era un hombre de 60 años con bigote gris y actitud paterna. Siempre mediaba conflictos con paciencia. Doña Marta del segundo piso vendía tamales los sábados y su risa llenaba los pasillos. Había familias jóvenes con niños ruidosos, estudiantes universitarios que hacían fiestas ocasionales y adultos mayores que pasaban tardes enteras en el jardín pequeño de la entrada. Era una comunidad imperfecta, pero funcional, como todas. Patricia vivía en el 4.º piso, justo encima de mi departamento. Nunca presté mucha atención a ella hasta que todo comenzó. Era una mujer de unos 40 años, cabello corto, teñido de rubio, siempre impecablemente vestida incluso para bajar la basura. Trabajaba en algo relacionado con bienes raíces, aunque nunca supe exactamente qué. Vivía sola, sin hijos, sin mascotas. Su departamento era el más limpio y organizado del edificio, según comentaban otras vecinas, con una mezcla de admiración y envidia. Patricia era de esas personas que imponen, que hablan fuerte, que siempre tienen una opinión sobre todo. Nuestra interacción era mínima. Buenos días en el elevador. Una sonrisa cortés al cruzarnos en el estacionamiento. Nada más. Hasta donde yo sabía, no existía ningún problema entre nosotros. Por eso, las notas me desconcertaron tanto. ¿Por qué alguien me atacaría de esa manera? ¿Qué ganaría con eso? La primera semana intenté investigar discretamente. Pregunté al portero si había visto algo sospechoso. Revisé las cámaras del edificio con permiso de don Carlos, pero no mostraban nada útil. Las notas aparecían siempre durante la madrugada, cuando los pasillos estaban vacíos y las cámaras apuntaban hacia las salidas. El ambiente del condominio cambió rápidamente. Lo que antes era un lugar tranquilo se convirtió en un campo minado de tensiones. Los grupos de WhatsApp del edificio comenzaron a llenarse de mensajes vagos, pero inquietantes. Hay que tener cuidado con quién vive entre nosotros. No todos son lo que aparentan. La seguridad de nuestros hijos está primero. Algunos vecinos defendían la presunción de inocencia. Otros pedían acciones inmediatas. La división era evidente. Y yo era el centro involuntario de esa tormenta. Si esta historia ya te atrapó, deja tu like. Eso me ayuda muchísimo. Lo que no sabía entonces es que Patricia había sembrado las semillas del conflicto con precisión quirúrgica. Había hablado con vecinos clave. Había insinuado cosas sin decirlas directamente. Había creado una narrativa donde yo era el villano sin nombre. Y la comunidad, hambrienta de drama y protección tribal, había comprado esa historia sin cuestionarla, porque es más fácil creer en un monstruo externo
que aceptar que el peligro puede venir de donde menos lo esperas. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché pasos en el pasillo. Se detuvieron frente a mi puerta. Mi corazón se aceleró. Contuve la respiración. Esperé que tocaran, que dejaran otra nota, que hicieran algo. Pero solo hubo silencio. Un silencio pesado, amenazante. Después, los pasos se alejaron. Me levanté. Abrí la puerta con cuidado. El pasillo estaba vacío, pero en el piso, justo frente a mi departamento, había una mancha roja. Parecía pintura, o algo peor. La limpié rápidamente, temblando, sintiendo que las paredes se cerraban a mi alrededor. Esa noche entendí que esto no era una broma, era una persecución. El primer evento que lo cambió todo sucedió un viernes por la mañana. Bajé a sacar mi basura como siempre hacía, usando el cuarto de desperdicios en la planta baja. Cuando llegué, encontré el lugar hecho un desastre. Bolsas rotas, desperdicios esparcidos por el suelo, líquidos derramados, y en medio del caos, mis propias bolsas de basura abiertas, mis documentos personales, recibos, envases con mi nombre, todo expuesto intencionalmente. Algunos vecinos pasaban y miraban con disgusto. Una señora murmuró algo sobre falta de educación. Otro hombre negó con la cabeza. Intenté explicar que yo no había hecho eso, que alguien había abierto mis bolsas deliberadamente, pero nadie me creía, o no querían creerme. Pasé media hora limpiando todo, recogiendo mis cosas con humillación quemándome la cara. Mientras trabajaba, sentí una mirada sobre mí. Levanté la vista y allí estaba Patricia, observándome desde la entrada con una sonrisa apenas perceptible. No dijo nada. Solo me miró unos segundos y se fue. Pero ese gesto decía todo. Te estoy vigilando. Esto apenas comienza. Esa misma tarde recibí un email del administrador. Don Carlos pedía verme urgentemente en su oficina. Mi estómago se hundió. Sabía que no eran buenas noticias. Cuando llegué, encontré su rostro preocupado, serio de una manera que nunca había visto. Me ofreció sentarme. Cerró la puerta. Comenzó explicando que había recibido múltiples quejas sobre mí, quejas anónimas, pero detalladas. Decían que hacía ruidos extraños por las noches, que recibía visitas sospechosas, que había comportamientos inapropiados. Cada acusación era más absurda que la anterior. Le dije la verdad, que trabajaba desde casa, que casi no salía, que no recibía visitas porque no conocía a nadie en la ciudad, que los únicos ruidos de mi departamento eran mi laptop y ocasionalmente alguna serie en televisión. Don Carlos me escuchó con paciencia, pero noté su incomodidad. Me dijo que él no creía en chismes, pero que como administrador tenía que tomar en serio todas las quejas. Me pidió cooperación, que tratara de ser especialmente cuidadoso, que evitara dar motivos para más comentarios. Asentí, sintiéndome derrotado. Estaba siendo castigado sin haber cometido ningún crimen. Los días siguientes fueron un infierno psicológico. Cada vez que cerraba mi puerta un poco fuerte, me preocupaba que alguien se quejara. Cuando cocinaba algo con olor, temía que dijeran que estaba causando molestias. Si llegaba tarde del supermercado, imaginaba que alguien reportaría mi horario como sospechoso. La paranoia me consumía. Dejé de sentirme seguro en mi propio hogar. El lugar que debía ser mi refugio se había convertido en una prisión donde cada movimiento era juzgado. Una noche, cerca de las 11, escuché golpes en mi puerta, fuertes, insistentes, urgentes. Me levanté alarmado. Miré por la mirilla. Era el portero acompañado de dos vecinos del quinto piso. Abrí confundido. Me dijeron que alguien había reportado ruidos violentos viniendo de mi departamento, gritos, objetos rompiéndose. El portero parecía avergonzado, pero tenía que verificar. Los invité a pasar. Revisaron cada habitación, la sala vacía, la cocina ordenada, mi cuarto con la cama sin hacer y la laptop encendida. No había nada. Absolutamente nada. Ni una silla fuera de lugar. Los vecinos se disculparon. El portero murmuró algo sobre falsa alarma. Se fueron dejándome solo con mi rabia creciente.
Alguien estaba jugando conmigo. Alguien me estaba destruyendo sistemáticamente. Y yo era incapaz de defenderme porque las acusaciones eran fantasmas. No tenían forma, no tenían evidencia, solo existían en susurros y miradas cargadas de juicio. Me senté en mi sofá, temblando, preguntándome cuánto más podría soportar, cuánto tiempo tomaría antes de quebrarme completamente. ¿Alguna vez te pasó algo parecido con un vecino? Cuéntamelo en los comentarios. Lo que vino después fue aún peor, porque Patricia no se conformaba con destruir mi reputación, quería expulsarme del edificio. Quería eliminarme completamente de su vista. Y para eso necesitaba algo más grande, más público, más definitivo. Necesitaba una escena, un momento donde todos los vecinos presenciaran mi supuesta culpabilidad. Y encontró la oportunidad perfecta, la reunión mensual del condominio. 2 semanas antes de esa reunión fatídica, las cosas escalaron de manera aterradora. Empezaron a aparecer grafitis en las paredes del estacionamiento, palabras ofensivas, amenazas, y todos asumían que venían de mí. Aunque nunca hubo pruebas, aunque las cámaras no mostraban nada concluyente, la narrativa ya estaba establecida. Yo era el problema. Yo era la amenaza. Y Patricia era la heroína valiente que se atrevía a denunciarme cuando otros callaban. La campaña de Patricia alcanzó proporciones que nunca imaginé posibles. No se trataba solo de notas anónimas o rumores casuales. Esto era sistemático, calculado, devastador. Cada día traía una nueva acusación, un nuevo incidente que supuestamente involucraba mi participación. El grupo de WhatsApp del condominio se llenó de mensajes cada vez más alarmantes. Escuché gritos extraños del tercer piso. Vi a alguien del 308 actuando sospechosamente cerca del estacionamiento. Mis hijos tienen miedo de usar el elevador cuando él está dentro. Cada mensaje venía sin pruebas, pero con suficiente convicción para plantar semillas de miedo. Patricia se posicionó como la líder moral del edificio. Organizaba reuniones informales con vecinos en el jardín. Hablaba con voz preocupada sobre la seguridad de todos, especialmente de los niños. Mencionaba casos de otras ciudades donde criminales se escondían en edificios normales. Creaba paralelismos sutiles sin acusar directamente, pero dejando que la gente conectara los puntos por sí misma. Era brillante en su manipulación. Nunca decía, él es culpable, pero cada palabra suya te llevaba a esa conclusión inevitable. Y la gente la seguía. La admiraban por su valentía, por su preocupación genuina, por ser la voz que otros no se atrevían a ser. Intenté hablar con algunos vecinos directamente. Toqué la puerta de doña Marta, quien siempre había sido amable conmigo. Abrió con desconfianza, la cadena de seguridad puesta. Le expliqué que todo era un malentendido, que alguien me estaba difamando. Ella me escuchó en silencio, sus ojos evitando los míos. Cuando terminé, solo dijo, «Es mejor prevenir que lamentar, mijito. Si no has hecho nada malo, el tiempo lo demostrará». Y cerró la puerta. Esa frase me persiguió durante días. El tiempo. ¿Cuánto tiempo? Tendría que soportar mientras esperaba que la verdad emergiera. Entonces, Patricia jugó su carta más fuerte. Una mañana, apareció un comunicado en el tablón de anuncios del lobby. Firmado por ella y otros 12 vecinos, solicitaba formalmente mi expulsión del condominio por comportamiento que compromete la seguridad y tranquilidad de los residentes. Citaba el reglamento interno. Mencionaba cláusulas sobre conducta apropiada. Amenazaba con acciones legales si el administrador no tomaba medidas. El documento estaba redactado profesionalmente, con lenguaje legal que sonaba intimidante. Y tenía firmas reales. Gente con la que nunca había tenido problemas, ahora pedía oficialmente que me fuera. Mi mundo se derrumbó ese día. No solo enfrentaba rumores, enfrentaba una petición formal respaldada por un grupo organizado de vecinos. Don Carlos me llamó nuevamente a su oficina. Esta vez, su rostro mostraba verdadera preocupación. Me explicó que la situación se había salido de control, que necesitaba presentar mi versión oficialmente, que la única manera de resolver esto
era convocando una reunión extraordinaria donde todo se discutiera abiertamente. Me sentí atrapado. Si iba a la reunión, todos me verían como el acusado. Si no iba, confirmaría las sospechas. No había salida, solo el camino directo hacia la humillación pública. Si esta historia te está sorprendiendo, suscríbete porque cada semana traigo nuevas crónicas del barrio. Pero lo que nadie sabía, lo que ni siquiera yo sospechaba todavía, era que don Carlos estaba investigando por su cuenta. Como administrador experimentado, había visto muchos conflictos vecinales, y algo en toda esta situación no le cuadraba. Las acusaciones eran demasiado coordinadas, los incidentes demasiado convenientes, Patricia demasiado insistente. Comenzó a hacer preguntas discretas, a revisar registros, a hablar con el personal de limpieza y seguridad, y lo que encontró lo dejó helado. La semana antes de la reunión fue la peor de mi vida. Dejé de salir de mi departamento excepto para lo estrictamente necesario. Pedía comida a domicilio. Trabajaba sin descanso para distraerme. Tomaba pastillas para dormir porque la ansiedad no me dejaba cerrar los ojos. Cada ruido del pasillo me sobresaltaba. Cada notificación del celular aceleraba mi corazón. Estaba viviendo en estado de terror constante. Y lo peor era que seguía sin entender el motivo. ¿Por qué yo? ¿Qué había hecho para merecer esto? 2 días antes de la reunión, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Renuncia y vete antes del viernes. Si te quedas, lo que viene será mucho peor. Esta es tu última oportunidad. Mis manos temblaban sosteniendo el teléfono. Por primera vez consideré seriamente rendirme, empacar mis cosas, buscar otro lugar, desaparecer como me pedían. Pero algo dentro de mí se reveló. Una rabia silenciosa que había estado creciendo durante semanas finalmente explotó. No, no iba a correr. No había hecho nada malo. Si querían expulsarme, tendrían que mirarlo a los ojos mientras lo hacían. Llegó el viernes. La reunión estaba programada para las 7 de la tarde en el salón de eventos del primer piso. Llegué temprano, con un nudo en el estómago. Las sillas ya estaban organizadas. Don Carlos revisaba documentos en su mesa. Me saludó con un gesto que intentaba ser tranquilizador, pero fallaba. «Va a estar bien», susurró. No le creí. Los vecinos comenzaron a llegar. Familias completas. Personas que nunca asistían a reuniones regulares. El salón se llenó hasta el tope. Más de 200 personas. Todos ahí para decidir mi destino. Patricia entró tarde, dramáticamente, acompañada de sus aliados. Me miró directamente y sonrió. Don Carlos llamó la reunión al orden. Su voz sonaba seria pero controlada. Explicó el propósito: discutir las preocupaciones planteadas sobre mi conducta y determinar si había base para acciones administrativas. Mencionó que todos tendrían oportunidad de hablar, pero que se mantuviera el respeto. Después me miró y me dio la palabra primero. Me puse de pie sintiéndome expuesto, vulnerable, 200 pares de ojos clavados en mí. Respiré profundo. Comencé hablando con voz temblorosa, pero honesta. Expliqué que las acusaciones eran falsas, que alguien me estaba difamando, que nunca había causado problemas, que solo quería vivir tranquilo. Algunas personas asentían. Otras cruzaban los brazos escépticamente. Cuando terminé, Patricia pidió la palabra. Don Carlos vaciló un segundo antes de dársela. Se levantó lentamente, con la seguridad de quien tiene todas las cartas ganadoras, y entonces comenzó su performance. Su voz era clara, firme, cargada de emoción controlada. Habló de su preocupación por la seguridad del edificio, de cómo había intentado ser tolerante, darme el beneficio de la duda, pero que los incidentes no paraban, que tenía miedo, que otras familias tenían miedo, que era irresponsable ignorar tantas señales de alerta. Este hombre, dijo apuntándome con dedo acusador, ha convertido nuestro hogar en un lugar de tensión y miedo. Ruidos extraños a todas horas. Comportamiento sospechoso. Negativa a integrarse con la comunidad. Y cuando lo confrontamos,
solo niega y se victimiza. Su voz subió de volumen. ¿Vamos a esperar a que pase algo terrible? ¿A que alguno de nuestros niños esté en peligro real? Yo exijo que sea expulsado inmediatamente. Este edificio no es lugar para gente como él. El salón explotó en murmullos. Algunos aplaudieron, otros gritaron su apoyo. Era una turba que se formaba frente a mis ojos. Intenté responder, pero mi voz se perdió en el caos. Patricia continuó, ahora con lágrimas estratégicamente colocadas en sus ojos. Habló de noches sin dormir, de su terror al escuchar mis pasos en el techo, de cómo había dejado de sentirse segura en su propio hogar. Cada palabra era un martillo golpeando mi reputación. Estaba acabada. Todo estaba perdido. La reunión era solo una formalidad. Ya habían decidido. Yo era culpable. Yo tenía que irme. Miré a don Carlos buscando alguna intervención, pero él permanecía inmóvil, observando todo con expresión inescrutable. Y entonces, justo cuando Patricia terminaba su discurso triunfal, don Carlos se puso de pie. El salón se silenció gradualmente. Todos esperaban que anunciara las medidas contra mí, que validara las preocupaciones, que pusiera orden, pero lo que dijo me dejó congelado. Antes de tomar cualquier decisión, comenzó con voz grave, información que todos deben conocer, información que cambia completamente esta situación. Patricia palideció. Su seguridad se quebró por una fracción de segundo antes de recomponerse. ¿Qué información?, preguntó con voz tensa. Don Carlos la miró directamente. Información sobre quién realmente está detrás de todos estos incidentes. Sacó una carpeta gruesa de su maletín, la colocó sobre la mesa con un golpe seco que resonó en el salón silencioso. Durante las últimas 2 semanas, explicó, mandé revisar exhaustivamente las grabaciones de seguridad, no solo las cámaras principales que todos conocemos, sino también las secundarias que instalamos hace 6 meses en áreas comunes menos visibles. Cuarto de basura, pasillos laterales, estacionamiento trasero. Hizo una pausa dejando que la información se asentara. Y descubrí cosas muy interesantes. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos lo escucharían. ¿Qué había encontrado? ¿Evidencia contra mí que no conocía? ¿O algo más? Dime en los comentarios qué crees que va a pasar ahora. Te leo siempre. Don Carlos comenzó a sacar fotografías impresas de la carpeta. Las pegó en un tablero que trajo consigo. La primera imagen mostraba a alguien dejando bolsas de basura en el cuarto de desperdicios a las 3 de la madrugada. Esta persona, señaló, abrió intencionalmente las bolsas del señor del 308 y las esparció por el cuarto. Después, se fue dejando que él cargara con la culpa. La imagen era borrosa, pero la silueta era inconfundible. Era Patricia. Los murmullos comenzaron nuevamente. Esta otra imagen, continuó don Carlos mostrando otra fotografía, muestra a la misma persona dejando notas bajo la puerta del 308. Varias veces, siempre de madrugada, más murmullos. Patricia intentó hablar, pero don Carlos levantó la mano pidiendo silencio. Y esta tercera imagen es particularmente reveladora. Muestra a esta persona haciendo los grafitis en el estacionamiento que todos asumimos venían del señor aquí presente. Grafitis que ella misma después denunció indignada. El salón estalló. Gritos de confusión, de incredulidad, de rabia. Patricia se puso de pie bruscamente, su rostro una máscara de pánico y furia. «¡Esto es ridículo!», gritó Patricia con voz estridente. «Esas imágenes pueden estar manipuladas. Esto es una conspiración para protegerlo a él». Señaló hacia don Carlos con dedo tembloroso. «Usted siempre ha sido blando con los problemáticos. Está encubriendo». Pero don Carlos la interrumpió con voz firme, autoritaria de una manera que nunca había mostrado. «Siéntese, señora Patricia. No he terminado». Su tono no admitía réplica. Patricia se dejó caer en su silla, temblando visiblemente. El salón completo observaba la escena con fascinación horrorizada. Esto ya no era una reunión de condominio. Era un juicio público. Don Carlos continuó, ahora dirigiéndose a toda la audiencia.
Después de encontrar estas imágenes, hablé con el personal de seguridad y limpieza, cosas que habían visto pero no reportaron por miedo a involucrarse. El portero del turno nocturno me confirmó que Patricia bajaba frecuentemente durante las madrugadas. Las señoras de limpieza mencionaron que encontraban cosas extrañas en el cuarto de basura, como si alguien lo desordenara intencionalmente. Un vecino del quinto piso me dijo que una noche vio a Patricia cerca de la puerta del 308 con algo en las manos, pero pensó que solo estaba pasando. El administrador sacó más documentos. También investigué los números desde donde se enviaron mensajes amenazantes al señor aquí presente. Con ayuda de las autoridades, rastreamos uno de esos números. Está registrado a nombre de una hermana de Patricia que vive en Guadalajara. Cuando la contactamos, admitió que le prestó su teléfono durante unas semanas, porque Patricia dijo que el suyo estaba dañado. Los murmullos ahora eran rugidos. La gente miraba a Patricia con expresiones que iban de la incredulidad a la repulsión. Algunos vecinos que la habían apoyado se alejaron de ella físicamente, moviendo sus sillas. Patricia intentó defenderse nuevamente, pero su voz salió quebrada, sin la firmeza anterior. Ustedes no entienden. Él es peligroso. Yo solo intentaba protegerlos. Las evidencias están mal interpretadas, pero cada palabra sonaba más desesperada, más vacía. Don Carlos negó con la cabeza. Lo que no entiende usted, señora Patricia, es por qué hizo todo esto. ¿Cuál era el motivo? ¿Qué ganaba destruyendo la vida de este hombre? El salón entero esperó la respuesta. Patricia abrió la boca. La cerró. Sus ojos se movían frenéticamente buscando alguna salida que no existía. Entonces, una voz temblorosa habló desde el fondo del salón. Era una mujer mayor, la señora Beatriz del sexto piso. Yo sé por qué, dijo poniéndose de pie con esfuerzo. Todos voltearon hacia ella. Patricia me lo confesó hace 2 semanas, cuando estaba tomada. Dijo que quería el departamento del 308, que su hermana venía a vivir a la ciudad y necesitaba un lugar cerca, que ese departamento era perfecto, porque está justo debajo del suyo, y que si lograba que él se fuera, podría comprarlo a buen precio, porque estaría manchado por los problemas. El silencio que siguió fue sepulcral. Don Carlos asintió lentamente. Eso confirma mis sospechas. Hablé con el dueño original del departamento 308. Me contó que Patricia le había ofrecido comprarlo hace 1 año, pero él prefirió rentárselo al señor, aquí presente, porque ofrecía mejor precio. Patricia nunca lo perdonó, y decidió que si no podía tenerlo por las buenas, lo conseguiría destruyendo al inquilino actual hasta que huyera. La verdad cayó sobre el salón como una bomba. Todo tenía sentido ahora. Las acusaciones, el timing, la intensidad de la campaña, todo por un departamento. Si te gustan estos finales donde por fin se hace justicia, suscríbete al canal ahora mismo. Patricia se puso de pie bruscamente, intentando salir, pero varios vecinos le bloquearon el camino. «No tan rápido», dijo don Carlos. «Ya contacté con las autoridades. Difamación, acoso, daños a propiedad ajena, son cargos serios». Patricia giró hacia él con ojos llenos de odio. «Me las pagarás. Todos me las pagarán». Intentó empujarme al pasar, pero tropezó. Cayó al piso. Nadie la ayudó a levantarse. Se quedó ahí unos segundos, derrotada, antes de levantarse sola y caminar hacia la salida. Pero antes de irse, me miró una última vez. Sus ojos ya no mostraban triunfo o seguridad, solo resentimiento puro. «Disfruta tu victoria», escupió con veneno. «Pero nunca serás bienvenido aquí. Todos saben que causaste todo este problema». Intentó hasta el final manipular la narrativa, pero nadie la escuchaba ya. Los vecinos comenzaron a acercarse a mí. Algunos se disculparon. Otros simplemente tocaron mi hombro en señal de apoyo. Doña Marta lloraba diciendo que debería haberme creído desde el principio. El salón que minutos antes me condenaba, ahora me reivindicaba. Don Carlos tomó la palabra final de la noche. «Señores, esto es una lección para todos nosotros, sobre cómo el chisme y el miedo pueden manipularse, sobre cómo una persona con malas intenciones
puede destruir la convivencia de toda una comunidad. Y sobre la importancia de buscar la verdad antes de condenar, el señor del 308 merece nuestras más profundas disculpas. Y Patricia ya no es bienvenida en Residencial Los Cedros. La reunión terminó con aplausos, no para ella, para mí y para don Carlos, quien había tenido el coraje de investigar cuando todos habían elegido el camino fácil de la condena ciega. Los días siguientes fueron extraños. El edificio entero parecía estar en estado de shock colectivo. Las conversaciones en los pasillos giraban inevitablemente hacia la reunión, hacia las revelaciones, hacia cómo todos habíamos sido manipulados. Algunos vecinos me detenían para disculparse formalmente. Otros simplemente me saludaban con calidez extra, como intentando compensar semanas de frialdad. Doña Marta volvió a ofrecerme tamales, insistiendo en que no aceptara un no por respuesta. Los niños del edificio volvían a saludarme sin miedo. Era como si el mundo se hubiera reconfigurado después del terremoto. Patricia abandonó el condominio 3 días después de la reunión. Llegó una mudanza temprano por la mañana. Sacaron sus cosas rápidamente, eficientemente, sin ceremonias. Algunos vecinos la vieron salir. Me contaron que lucía demacrada, con ojeras profundas, la espalda encorvada. No miró a nadie, no se despidió. Simplemente se fue en un taxi cargando una maleta grande, dejando que la compañía de mudanzas terminara con el resto. Su departamento quedó vacío durante semanas antes de que apareciera un letrero de renta. Nadie del edificio preguntó por ella. Era como si nunca hubiera existido. Don Carlos me visitó personalmente una tarde. Trajo café y pan dulce. Se disculpó por no haber actuado antes, por haber dudado, por no confiar en su instinto desde el principio. Le dije que entendía, que su investigación me había salvado, que le estaba profundamente agradecido. Hablamos largo sobre lo sucedido. Me confesó que en sus 30 años como administrador nunca había visto algo así. Casos de conflictos vecinales, sí, peleas por ruido, por mascotas, por estacionamientos, pero nunca una campaña tan elaborada y maliciosa solo por conseguir un departamento. La señora Beatriz, quien había revelado el motivo de Patricia durante la reunión, también me buscó. Estaba mortificada por no haber hablado antes. Me explicó que Patricia la había embriagado con vino caro una noche, presumiendo de su plan mientras reían juntas. En ese momento le pareció solo conversación de borrachos. No pensó que fuera real. Cuando vio la reunión escalando, su conciencia no la dejó callar más. Le agradecí su valentía. Sin su testimonio, tal vez algunos vecinos aún dudarían de la evidencia de don Carlos. El ambiente del condominio cambió radicalmente. Los grupos de WhatsApp, que antes eran campos de batalla, ahora compartían recetas, recomendaciones de servicios, chistes inocentes. Se organizó una carne asada en el jardín común para reconstruir la comunidad, como lo llamaron. Fue incómodo al principio. Muchos no sabían cómo comportarse conmigo después de todo. Pero gradualmente la tensión se disolvió. Compartimos cervezas. Jugamos fútbol con los niños. Reímos de cosas simples. Ese día sentí que finalmente pertenecía. No por miedo o culpa, sino por aceptación genuina. Meses después, supe por don Carlos que Patricia enfrentaba cargos legales. La fiscalía tomó el caso seriamente porque la evidencia era sólida. Difamación agravada, acoso continuado, daños morales. Su abogado intentó negociar, pero yo mantuve mi posición, no por venganza, sino por justicia, para que quedara registro de lo que había hecho, para que si algún día intentaba algo similar con otra persona, existiera precedente. El proceso legal fue largo, agotador, pero necesario. Finalmente se resolvió con una condena menor que incluía servicios comunitarios y compensación económica. Dinero que ni siquiera necesitaba, pero que simbolizaba reconocimiento oficial de mi inocencia. Lo más interesante fue que el departamento de Patricia efectivamente terminó siendo rentado. No a su hermana, obviamente, sino a una familia joven con 2 niños pequeños. Gente amable,
ruidosa de la manera alegre que caracteriza a las familias con niños. Irónicamente, ese ruido infantil sobre mi cabeza no me molestaba. Me hacía sonreír, porque representaba vida normal, caos saludable, lo opuesto al silencio venenoso de Patricia, tramando en las sombras. Aprendí muchas cosas durante esos meses oscuros. Aprendí que la comunidad puede ser tu mayor fortaleza o tu peor pesadilla, que la verdad no siempre emerge instantáneamente, pero que generalmente encuentra su camino si tienes paciencia, que hay gente como don Carlos dispuesta a hacer lo correcto incluso cuando es difícil, y que hay gente como Patricia, capaz de destruir vidas por las razones más banales. Ambos tipos existen. La diferencia es que ahora puedo reconocerlos mejor. El edificio Los Cedros sigue siendo mi hogar, mi refugio. Ahora realmente lo siento así. Las paredes que antes me ahogaban, ahora me abrazan. Los pasillos que caminaba con miedo, ahora los recorro con tranquilidad. Los vecinos que me juzgaban ahora son mis amigos, mi comunidad, mi familia extendida. No puedo decir que todo volvió a ser como antes porque nunca lo será. Llevamos cicatrices, todos nosotros. Pero quizás esas cicatrices nos hicieron más fuertes, más conscientes, más humanos. Si disfrutaste esta crónica, suscríbete, deja tu like y cuéntame en los comentarios qué parte te sorprendió más. Tu apoyo me ayuda a seguir contando las historias ocultas del barrio. Porque en cada edificio, en cada cuadra, en cada condominio de esta ciudad, existen historias como esta. Historias de conflictos, secretos, redenciones, historias reales de gente real intentando convivir en espacios compartidos. Y mientras existan esas historias, yo seguiré aquí, en Crónicas del Barrio, contándolas. Porque todos merecemos ser escuchados, todos merecemos justicia. Y todos merecemos una segunda oportunidad para empezar de nuevo.